Nombres propios. La ortografía de 2010 es muy partidaria de unir todo lo que se pueda. Por eso nos anima a fusionar secuencias que tradicionalmente se mantenían separadas. Esto afecta a los nombres propios. Hay que diferenciar aquí el tratamiento que se propone para los nombres propios de persona y para los de lugar. Nombres propios de persona. Estos se conocen técnicamente como antropónimos. Nuestros queridos académicos nos sugieren que escribamos en una sola palabra una buena parte de los nombres de pila compuestos. El nombre de pila, aclaro, es el que te dan tus padres libremente cuando naces, frente a los apellidos, que son fijos para todos los miembros de la familia. Tradicionalmente, los nombres de pila compuestos se escriben manteniendo la independencia gráfica de cada palabra. Por ejemplo, Rosa María, tal como lo estás viendo ahí, o Juan Carlos. La ortografía considera una buena idea que los vayamos escribiendo de esta otra forma. Rosa María, todo junto, y Juan Carlos unido. ¿Por qué? Se basa en los dos amigos que te presenté en apartados anteriores. Concretamente, el apartado Tu oído, tienes el vídeo en la zona Mis cursos, y el apartado Tu gramática. Casi siempre, el primer elemento de estos compuestos pierde su golpe de voz. Los ejemplos que te estoy mostrando ahora se transcriben y se pronuncian así. Rosa María, Juan Carlos. Y aquí es indiferente que lo escribamos en una sola palabra o en dos. Su pronunciación es esta. Tradicionalmente los hemos escrito en una palabra, pero decíamos Rosa María, con un solo golpe de voz. Juan Carlos, con un solo golpe de voz. Otro motivo. Si formamos el plural, vamos a añadir la marca de plural al final, una sola que se va al final del nombre, tal como ves en 7. ¿Dónde están los José Marías? ¡Que vengan aquí! Y no es aceptable añadirles la terminación de plural a los dos nombres. El ejemplo 8 está ahí con Josés Marías tachado porque ese plural, los Josés Marías, no es aceptable. El plural es los José Marías. Ya vimos en su momento que es válido escribir en una sola palabra siempre que se dan estas dos condiciones. Primera, que el primer elemento pierde el golpe de voz que le correspondía. Y segunda, que la marca de plural se le añade solamente al segundo elemento. Además, añado, ya existía una cierta tendencia a fusionar algunos de estos nombres. Por ejemplo, yo conozco a dos señoras que escriben sus respectivos nombres tal como te muestro. María del Carmen lo escribe Mari Carmen todo junto y Rosa Ana lo escribe Rosana. Por tanto, la propuesta de generalizar estas grafías no es descabellada ni mucho menos. Y además este sistema evita las dudas con esos típicos nombres que podrían ser lo mismo nombre de pila que apellido. Tú imagínate que de pronto recibo un correo electrónico de un señor que se llama Juan Miguel Domínguez. Yo veo ahí Juan Miguel Domínguez y no sé si ese Miguel forma parte del nombre de pila o si es su primer apellido. En cambio, si me escribe Juan Miguel, todo junto, Domínguez, ahí no hay lugar a dudas. Sé que Juan Miguel es nombre y Domínguez es apellido. Todo esto que te cuento se mantiene en el terreno de las sugerencias. Es una sugerencia que nos hacen nuestros queridos académicos sin obligar a nadie de ninguna manera. Las grafías tradicionales siguen siendo perfectamente válidas. No obstante, si la idea te hace tilín, si tú ves que esto te convence para escribir tu nombre, puedes pasar a unirlo tranquilamente. Lo fusionas todo en una sola palabra y cuentas con las bendiciones académicas. Eso sí, en ese caso te conviene tener en cuenta que ese cambio puede dar pie a algunas modificaciones de grafía. Por ejemplo, José Luis. El nombre compuesto José Luis. Luis es un monosílabo que carece de tilde, pero cuando lo fusionas con un primer nombre, lo que sale es una palabra aguda terminada en S y por tanto necesita la tilde, tal como lo estás viendo en la diapositiva. Te puedes encontrar con cambios más radicales
como una señora que se llame Ana Rosa, que en el momento en que fusiona su nombre tiene que escribirlo Ana Rosa con R doble, y es necesario duplicar esa R para mantener el sonido fuerte una vez que se queda emparedada entre vocales. Insisto en que todo esto se aplica únicamente a los nombres de pila. Los apellidos no se ven afectados. Esto es lógico, los apellidos conservan su golpe de voz. Un nombre como Ana Rosa Osorio Fonseca, Ana Rosa Osorio Fonseca, se pronuncia tal como ves en 13. Ana Rosa Osorio Fonseca. Ahí hay un golpe de voz para el nombre de pila, otro para el primer apellido y uno más para el segundo apellido. Y aquí en realidad los hablantes están procediendo de manera bastante inteligente. Esta distribución de los acentos prosódicos le señala al oyente dónde termina el nombre de pila y dónde empiezan los apellidos, que es una cuestión que ya hemos visto que a veces es difícil de determinar cuando te encuentras antropónimos, nombres de persona de países de habla española, escritos. Ahí no siempre está claro, pero en el habla los hablantes son lo suficientemente avispados como para lanzarle esta señal a su oyente. Lo que no sé, te lo tengo que confesar, es si estas propuestas de fusión se aplican también a la monarquía y familias de alta alcurnia en general, porque sabes que en estas familias hay una cierta tendencia a la inflación de nombres de pila por no hablar de los apellidos, que también tienen unos cuantos. Por ejemplo, el rey Alfonso de España se llamaba en realidad todo esto: Alfonso León Fernando María Santiago Isidro Pascual Antón. Y si lo escribo todo junto, me queda un poco largo. En general, los diccionarios no te van a resolver dudas relacionadas con los antropónimos por la sencilla razón de que no los recogen. Los diccionarios únicamente registran los antropónimos que han pasado a formar parte del vocabulario general por algún motivo, como por ejemplo Alzheimer y algunos otros. En el caso de María Luisa, me preguntan, ¿se escribiría María Luisa sin tilde en la A y todo junto? Efectivamente, de hecho, en el ejercicio que he puesto en la zona mis cursos, hay unos cuantos nombres que cuando se fusionan sufren cambios de este tipo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una regla de acentuación que dice lo siguiente: en una palabra, entendiendo palabra como lo que se escribe entre espacios, en una palabra puede haber como máximo una tilde. Puede no haber ninguna, puede haber una, pero no puede haber más de una. Y cuando se trata de palabras compuestas, la tilde va a aparecer obligatoriamente en el segundo elemento del compuesto si es que le pertenece llevarla. Entonces, tenemos un nombre, María Luisa, es un nombre compuesto. María, cuando se escribe independientemente, lleva su propia tilde. Luisa no la lleva. Cuando yo fusiono eso, la tilde de María se tiene que caer, porque es primer elemento del compuesto. Solamente puede haber tilde si corresponde en el segundo, y como no le corresponde, se queda sin ninguna.